La relación entre las ciudades y sus árboles dice mucho sobre sus habitantes. Las hay que los desprecian y en cuanto pueden los cortan. Pero también las hay que los tienen tan en cuenta que una poda exagerada o tardía genera una polémica ciudadana. Burgos ama sus árboles. Es fácil pensar que los trigales castellanos que asedian la ciudad han generado una cultura de predilección por la sombra. Gusta protegerse bajo la sombra más esbelta de una ciudad poblada de árboles. Con un esfuerzo de imaginación, la catedral sería un bosque de piedra blanca que nos une con el cielo. Parece un chiste, pero es literalmente así. Burgos tiene dos ríos y pico. El río Arlanzón, el río Vena y el río Pico. Aunque si el río Vena se llama Vena, es porque el Arlanzón es la verdadera arteria de la ciudad. El agua es sin duda el nutriente de los árboles. La fauna y la flora hablan de su buena salud. La ribera del Arlanzón, a su paso por Burgos, es todo un jardín longitudinal que va paralelo al río. El parque de la isla es un jardín en toda regla, con el toque romántico de ruinas enmarcadas entre los setos. Sin salir de la ciudad, unos kilómetros río arriba, el paisaje se asilvestra y se convierte en bosque. En el paseo de la Quinta y el parque de Fuentes Blancas, las familias disfrutan mucho los fines de semana. La temperatura agradable, la sombra densa, la humedad del río, todo se confabula para reducir los rigores extremos del verano mesetario. Entre aquel jardín y este parque no hay solución de continuidad, ya que la zona céntrica que los une es un amplio paseo bajo el entrelazado aéreo de los plátanos. El paseo se llama El Espolón y posiblemente es la zona más transitada de la ciudad. Con los años, los jardineros han ido tejiendo una sombra espesa, urdimbre vegetal en la que los poderosos troncos de los árboles unen sus brazos para construir una sombra espesa, pero efímera. Burgos tiene una fecha de nacimiento exacta, el año 884, que es cuando se funda una fortaleza bajo cuya protección había distintas aldeas o burgos. Su crecimiento estuvo muy vinculado a la agricultura y al negocio de la lana con los Países Bajos. A partir del siglo XVI, vivió una paulatina decadencia de la que no se recuperó hasta bien entrado el siglo XX. Con la pacificación progresiva de la Reconquista, los burgaleses abandonaron la fortaleza fundada por el conde Diego Porcelos y se fueron instalando ladera abajo, dando lugar al Burgos actual. De aquella época quedan algunas puertas que aquí llaman arcos por las que se accedía a la ciudad. De todos ellos, el más importante es el de Santa María. El arco de Santa María se construyó con motivo de la visita de Carlos I a Burgos. Con mucha intención política, toda la portada está llena de héroes locales que vinculan al emperador con el origen de la urbe. A juzgar por su aspecto, da la impresión de que en aquella época solo se afeitaban los ángeles. Burgos conserva con orgullo algunos comercios tradicionales. La mayoría están en el centro.
La vida comercial del centro transcurre en un entrelazado de calles peatonales en las que abundan las galerías acristaladas. Las galerías hablan por sí mismas de inviernos crudos y otoños largos, en los que se aprovechan todos los rayos del sol. Plaza del Huerto del Rey. La estatua popularmente conocida como Flora, en algunas épocas del año, se viste de sí misma. El polígono irregular inscrito entre calles es la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es un lugar muy animado, bien sea porque es lugar despejado, porque está el ayuntamiento o porque es camino de paso hacia el casco antiguo. En competencia con hipermercados y cadenas de alimentación, el mercado tradicional debe tener una oferta muy atractiva a juzgar por la cantidad de gente que viene a comprar todos los días. Este puesto está especializado en una vianda en la que el nombre de la ciudad es el apellido por el que es conocida: Morcilla de Burgos. La gastronomía burgalesa es clásicamente castellana: legumbres, buen pan y vino, aunque la modernidad ha vestido de lujo incluso a la olla podrida. Pero el plato rey de toda la zona tal vez sea el lechazo, el cordero al horno. No hay más que darse una vuelta por la provincia para recordar que Burgos siempre fue ganadera. Burgos fue siempre una ciudad muy eclesiástica. La Facultad de Teología y el Palacio Episcopal están situados en una de las zonas importantes de la ciudad. Las iglesias de Burgos son muy interesantes y casi todas merecen una detenida visita. De hecho, si estuviesen en cualquier otra ciudad, serían muy visitadas. Pero en Burgos, el interés de todas ellas palidece bajo la sombra de la catedral, una de las más importantes catedrales góticas europeas. Recientemente restaurada, la catedral ha recuperado su aspecto de escultura gigantesca sobre una montaña de caliza blanca. Sus pináculos parecen piedra enhebrada, verdadera filigrana que desafía la dureza. Aunque el templo se consagró a solo 40 años de haberse colocado la primera piedra, en los 3 siglos posteriores se hicieron reformas y añadidos de decisiva importancia. Sin embargo, la armonía del conjunto no se dejó resentir. Por el contrario, se trata de una catedral gótica de una personalidad bien definida. El paso de las horas burgalesas las marcan estas dos figuras muy populares que vigilan la entrada de la catedral. Aunque el interior de la catedral está llena de obras de arte de distintas épocas, la capilla del condestable destaca por sí misma. Se trata de un espacio impresionante que gira en torno a un monumento funerario doble y fue construida por Juan de Colonia. Muchos creen que el gran héroe del medievo castellano es solo una leyenda, pero el Cid Campeador es una figura histórica cuyos restos están enterrados en la catedral, aunque durante mucho tiempo estuvieron en San Pedro de Cardeña, un monasterio cercano a Burgos y muy relacionado con la vida del Cid.
La leyenda dice que en este lugar está enterrado su famoso caballo Babieca, cuyo trote, tal vez, se confunda con el sonido de las castañuelas burgalesas. En muchos humildes rincones de nuestro país hay gente que se afana en que no se pierdan las tradiciones locales. Pero en Burgos es muy difícil que se pierdan actividades tan vinculadas a las fiestas populares. La fiesta de Curpillos se lleva a cabo en el primer viernes después de la festividad del Corpus. No deja de tener gracia que en el desfile de gigantes y cabezudos a los enanos les llamen gigantillos. Mientras los gigantes se muestran altivos, los gigantillos son dos catetos entrañables y guasones. La fiesta de Curpillos se desarrolla en el Parral, justo al lado del Real Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, levantado a partir de 1187 por Leonor de Aquitania. Además de ser uno de los más grandes monasterios de nuestro país, es el lugar principal de enterramiento de la realeza castellana. La riqueza del monasterio, que hasta el día de hoy ha conservado excelentes obras de arte, nos hablan de privilegios, prerrogativas y poder. De hecho, si los caballeros eran ordenados por los reyes, estos lo eran por el mismísimo Santiago, en este caso dotado de un brazo articulado. Las Huelgas es un monasterio de monjas y está en el extremo occidental de la ciudad. Justo en el lado contrario, río arriba, hay una cartuja. La Cartuja de Miraflores. En la iglesia se halla el mausoleo de los padres de la reina Isabel la Católica, el rey Juan II y su esposa, Isabel de Portugal, obra maestra de Gil de Siloé. Pero no es esta la única obra de arte del conjunto eclesial. Cuando los visitantes abandonen la iglesia y la Cartuja cierre sus puertas a los turistas, entrarán sus verdaderos habitantes, los cartujos. Dentro de estas paredes quedan las huellas invisibles de seres humanos, tan del siglo XXI como usted o como yo, cuya vida de oración, trabajo y silencio da que pensar en los tiempos que corren. A menos de un par de kilómetros de la Cartuja, los robots claman una canción ruidosa y necesaria. Malta, agua, levadura y lúpulo, los 4 ingredientes imprescindibles para fabricar cerveza. Esta es la única fábrica de este tipo en la comunidad de Castilla y León. En Burgos el tapeo es una costumbre social muy extendida, que como en todas partes coincide con los momentos anteriores a la comida y a la cena, o directamente la sustituye. El mismo dorado de la cerveza nos lleva a la Casa del Cordón, un antiguo palacio renacentista y hoy sede de un banco. Las ciudades históricas tienen un rico patrimonio que sobrevive gracias a la reutilización de sus espacios. Otro palacio renacentista en uso. El Palacio de Castilfalé es utilizado como archivo municipal. En él también se celebran bodas civiles.
El Palacio de Castilfale recrea en algunas de sus estancias el glamour de la vida burguesa del siglo pasado. Lo que había sido el convento de la Merced es hoy un moderno hotel en el que convive la comodidad con el respeto al patrimonio histórico. El Instituto Mendoza es otro edificio vivo. Se trata del primer instituto que hubo en Burgos, inaugurado en 1845, y hasta hoy cumpliendo la misma función. Entre los jóvenes, la vida está por todas partes. Bueno, no exactamente. El Gabinete de Historia Natural del Instituto Mendoza posiblemente sea uno de los últimos museos escolares de mitad del siglo XIX. En una época en que ni remotamente existían los documentales, ni siquiera las buenas ilustraciones, el museo era la única manera de acercarse a la realidad científica. De la semilla de trigo al árbol fosilizado en el patio del Museo de Burgos. El Museo Provincial de Burgos está ubicado en un antiguo palacio renacentista, cuyo patio sirve de distribuidor de las distintas colecciones. Por lo demás, excelentes. El tema de la reutilización da un paso más allá cuando se trata de obras en las que es necesaria la intervención de arquitectura contemporánea. La biblioteca del Archivo de la Diputación contrasta con las modernas líneas de la Biblioteca Cervantes, donde la luz entra a raudales. En lo que había sido un inmenso espacio conventual, se ha construido un barrio cuya vida cultural gira en torno al Centro Cívico San Agustín. El Centro Cívico San Agustín es un lugar acertadamente transformado, dotado de lugares adecuados para todos. Espacios para los niños. Espacios para jóvenes. Espacios para los no tan jóvenes. Mañanas y tardes, las estancias de los centros cívicos alientan actividades patrocinadas desde el sector público para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Otra iniciativa bastante inédita en nuestras ciudades es el uso gratuito de la bicicleta. Cuando el mecanismo reconoce el carné, este libera una bicicleta que el ciudadano puede utilizar gratuitamente durante un par de horas. Burgos es una ciudad plana. Está demostrado que en distancias medias la bicicleta es el vehículo urbano más rápido. Ojalá que cunda el ejemplo. No solo es una invitación pública al ejercicio moderado, sino una humilde contribución a la reducción del efecto invernadero. Lo que de verdad contribuye a la reducción del efecto invernadero son los espléndidos bosques de sabinas que habitan parte de la provincia de Burgos, como los que rodean las ruinas de San Pedro de Arlanza,
un antiguo monasterio situado muy cerca de un auténtico pueblo medieval de catálogo. Covarrubias lo tiene todo: puente, puerta, torre, calles, plazas y hasta colegiata. En la colegiata de Covarrubias están las tumbas de los primeros nobles castellanos. En su claustro se encuentra el sepulcro de Cristina, una princesa noruega que vivió en estas tierras a mitad del siglo XIII, que bien podría considerarse nuestra primera turista nórdica, y es muy visitada por sus compatriotas. El patrimonio de esta provincia es extraordinario. Desde las ruinas de lo que fue una importante ciudad romana, Clunia, hasta las más de 120 tumbas excavadas en piedra en un claro del bosque, en plena Sierra de la Demanda. Hay pueblos que conservan la fortaleza casi intacta, como si no hubiese pasado el tiempo. Y las viejas piedras aún defendiesen la población frente a la llanura abierta. Hay villas que se defienden con la altura. Lerma es uno de los legados españoles mejor conservados de trazado barroco. Pero Burgos no solo tiene pueblos interesantes, sino que además es territorio donde se conservan muchos monasterios, entre los que destaca Santo Domingo de Silos, famoso por su gregoriano. Pocas veces la música religiosa alcanzó puestos tan altos en las listas de los hit parades. Resulta increíble que después de 1200 años, Quintanilla de las Viñas se mantenga en pie. El espacio invita al recogimiento, y en los toscos fragmentos de iglesia que aún quedan, se puede sentir el ardor primitivo de aquel cristianismo visigodo. Sol, luna y estrellas. Vía Láctea, Camino de Santiago. Los burgaleses están muy acostumbrados a la presencia de los peregrinos por sus calles. El Camino de Santiago atraviesa la ciudad de Burgos y es testigo de su cansancio. Mientras que a los peregrinos no les importa dormir en cabañas de madera, como es lógico, los burgaleses buscan viviendas menos efímeras. En algunos barrios de Burgos existen coquetos adosados para obreros construidos en una época en que de ninguna manera se llamaban así. Burgos era y es una ciudad industrial. Cada bobina pesa entre 15 y 30 toneladas y al extenderse pueden llegar a medir kilómetros. Con estas piezas se harán electrodomésticos y carrocerías de automóviles. El volumen de trabajo es tal que unos 50 vagones de bobinas entran diariamente en esta fábrica, que tiene una vía propia que conduce a la estación de Burgos. Fue precisamente una trinchera de ferrocarril construida hace 100 años, lo que por casualidad puso al descubierto el que posiblemente sea el más importante yacimiento arqueológico de la prehistoria, Atapuerca. Los arqueólogos inician la campaña de verano en una de las dolinas de las que cuidadosamente extraerán toneladas de tierra, en las que de nuevo podrían aparecer huellas visibles de nuestros ancestros más lejanos. A solo unos pocos minutos del centro de Burgos, este yacimiento es conocido en el mundo entero como un centro vivo en el que han habitado grupos sucesivos de antecesor, heidelbergensis, neandertales y homo sapiens, desde hace nada menos que 1 millón de años.
Los huesos de las excavaciones se estudian en un laboratorio de investigación en la Universidad de Burgos, en el que se aplican las últimas tecnologías. Los nuevos edificios universitarios están presididos por el rectorado, que ocupa otro edificio histórico, un antiguo hospital de peregrinos. Pero el Burgos contemporáneo surge aquí y allá, con nuevas apuestas arquitectónicas que, sin ánimo de competir con el de las grandes ciudades, aportan modernidad y calidad de vida. El CAB, el Centro de Arte de Burgos, es un referente del arte contemporáneo. En sus más de 3.000 metros cuadrados y una colección de más de 400 piezas, las diversas exposiciones muestran a los burgaleses algunas novedades experimentales de la actualidad artística. Es verdad que el siglo XXI aporta a las ciudades nuevos materiales, el PVC, el aluminio, la fibra de vidrio, pero no hay que olvidar que las castañuelas son madera, y también los miradores, las vigas de muchas casas, la leña con la que se hornea el lechazo, la sombra con la que se protegen los paseos. Mucho de Burgos se sustenta en un mismo origen, el árbol. Un ser vivo que se eleva desde cimientos subterráneos y se levanta hasta tocar el cielo. Un ser vivo que se eleva desde cimientos subterráneos y se levanta hasta tocar el cielo.